Muy buenas noches, querido público. Por instrucciones expresas del jefe me toca salir de bateador designado, y la palabra no es casual, salir de bateador designado para presentar al invitado del Café Científico correspondiente a este mes. Es grato presentar a Carlos Uzcategui, amigo de nosotros desde hace muchos años, en otro país, en otra facultad de ciencia, y volvemos a coincidir en este país y en otra facultad de ciencias. Carlos es matemático, Carlos es merideño, Carlos hizo el posgrado. ¿Dónde hiciste el posgrado? En Caltech, y Caltech, la Universidad de Caltech, en Tecnológico de California. Trabaja en teoría de conjuntos, lógica y cuestiones que sí tienen que ver con el infinito. La noción de infinito despierta el esotérico que todos llevamos dentro. Los esotéricos quieren exacerbarlo con la noción de infinito. Los físicos tratamos de moderarlo y los matemáticos tratan de sepultarlo. Bueno, muchas gracias, Héctor, por la presentación. Gracias a los organizadores del Café Científico y a la Casa del Libro Total por prestar este ambiente, ¿no? Este espacio. Pues sí, ya Héctor resumió la charla y ya pueden hacer preguntas. Bueno, pero yo no me gustó que dijera que yo iba a sepultar el infinito. Nosotros lo que hemos hecho, y lo voy a tratar de demostrar, es domesticar el infinito, que es distinto a matarlo, ¿no? Es volverlo más dócil. Pero entonces, el título de la charla es, si ustedes lo pueden leer, Del infinito a los números enormes. Números para medir y contar. Bueno, hay varios momentos o varias situaciones de la vida común y corriente donde uno empieza a sentir que el infinito existe. Una es los números para contar. Los números para contar todos sabemos cuáles son. Casi nunca le ponen el cero, pero yo siempre pongo el cero porque el cero cuenta nada. Por ejemplo, aquí no hay ningún elefante hasta donde yo puedo ver. Entonces hay 0 elefantes en esta sala. Entonces los números para contar se fueron creando, fueron surgiendo en la humanidad con ese fin, para contar cosas. Y es el primer contacto con el infinito que tenemos quizás, ¿no? Y después, y ese infinito generalmente se le denomina potencial porque es infinito en potencia. Uno sabe que los números nunca se acaban, potencialmente uno puede conseguir números tan grandes como uno quiera. Y la otra manera en que uno se enfrenta o se familiariza o se topa con el infinito es cuando uno empieza a hacer divisiones, por ejemplo, de un segmento, una cuerda, y la empieza a dividir por la mitad, y esa mitad la vuelve a dividir por la mitad, etc. Entonces uno le da la sensación que ese proceso se puede repetir sin fin, que no se acaba nunca. Esa es otra sensación que da el infinito. Un segmento se puede dividir en segmentos tan cortos como queramos. Entonces yo voy a hablar de esos dos infinitos. Hay un tercer infinito, una tercera situación donde uno siente el infinito, y lo estuve pensando mucho en el taxi veniendo para acá y decidí no decirlo. Entonces no lo voy a decir, ¿ok? Decidí no hablar de eso, esta charla. Entonces voy a hablar de estos dos. Entonces uno es este es el infinito de los segmentos. Voy a comenzar por ese, porque este tiene que ver con el problema de la medida, de cómo medir cosas del mundo físico, y después voy a hablar de los números de contar. Entonces, para el problema de la medida, voy a comenzar con una historia antigua, de hace más como 2500 años, que se la imaginó un filósofo griego que se llamó Zenón. Este señor, ese sí se encargó de tratar de sepultarnos a nosotros, Héctor, con sus paradojas. Y una de las paradojas que inventó se llama la paradoja de Aquiles y la tortuga. Y él se imaginó, hoy en día eso que hizo Zenón lo hubiéramos llamado un experimento mental. Él se imaginó una situación que realmente no ocurre,
pero que nos hace pensar sobre lo que entendemos o cómo concebimos el mundo. Entonces él se imaginó una carrera muy desigual entre una pequeña tortuga y el corredor más veloz de la época de los griegos, que era Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, le decían, de lo rápido que corría. Entonces, pero Aquiles era muy caballeroso y le dijo a la tortuga que le iba a dar una ventajita. Y le dio 1 kilómetro de ventaja para que ella saliera, y cuando estuviera 1 kilómetro, él arrancaba. Para los efectos de la charla, y no tiene mucha importancia, yo voy a suponer que Aquiles corría apenas 2 veces más rápido que la tortuga. O sea, la tortuga corría la mitad de la velocidad de Aquiles. Entonces, la tortuga arranca, y cuando está a 1 kilómetro de distancia, Aquiles arranca. Entonces, Zenón argumenta que esa carrera nunca va a terminar. Y dice lo siguiente: cuando Aquiles llegue al sitio donde estaba la tortuga, por supuesto la tortuga ya no está allí. La tortuga se ha movido. Y Aquiles sigue corriendo y llega al sitio donde está la tortuga, y la tortuga ya no está allí, ella se ha movido. Y siempre va a haber una distancia que los separa, y por lo tanto ese señor nunca va a llegar a la tortuga. Entonces vamos a explicar un poquito mejor el asunto de la paradoja, ¿no? Entonces este es el sitio donde arrancaron. Entonces Aquiles le da 1 kilómetro de distancia, la tortuga llegó aquí, esto es 1 kilómetro del punto de salida. En ese momento Aquiles sale corriendo y llega hasta donde está la tortuga ya se fue y la tortuga llegó aquí. Como estamos suponiendo que va a la mitad de velocidad, digamos que ella recorrió medio kilómetro. De nuevo Aquiles sale corriendo y llega donde está la tortuga se fue, la tortuga ha recorrido 1/4 de kilómetro más, etc. Entonces Zenón, hace 25 siglos, Zenón se preguntó, ¿cómo puede completarse una tarea que tiene infinitos pasos? Hay infinitos pasos en esta carrera. Este es el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso. Y eso causó muchas controversias. Esas controversias, de hecho, duraron quizás 2000 años, hasta que llegaron los matemáticos con su rigor y su seriedad y explicaron lo que estaba pasando. Pero la pregunta de Zenón tiene sentido. O sea, ¿cómo puede ser que uno tenga infinitos pasos para hacer una carrera? Entonces la conclusión de él es que Aquiles nunca llegaba. La conclusión que sacaba Zenón es que Aquiles no iba a alcanzar a la tortuga jamás. Vamos a explicar un poquito más de detalle lo que está pasando aquí. Entonces, estos números que están aquí arriba representan las distancias que ha ido recorriendo la tortuga, y por supuesto también Aquiles. Primero 1 kilómetro, que es este segmento, después 1 kilómetro, 1 más 1 medio, que es este, después 1 más 1 medio más 1/4, que le agregamos este pedacito, etc., ¿no? Entonces son todos los segmentos. De esta manera, digamos, se concibió la carrera como si tuviera etapas, ¿no? Entonces la distancia total que recorrió la tortuga sería la suma de todos esos números. Entonces, pero eso es una suma con una cantidad infinita de números. Eso ya presentaba una dificultad para entender qué es lo que estábamos haciendo allí. Y por eso es que se crea una paradoja, porque en la vida real sabemos que Aquiles alcanza a la tortuga, pero cuando la vemos de esta manera, pareciera que no lo va a hacer. No voy a aprender a usar esto. Ok. Aquí voy a la solución de la paradoja. Bueno, un poquito de la solución ocurrió en el siglo XIX. O sea, muchos siglos después, es que los matemáticos propusieron una solución que ya resuelve ese problema. Y la solución es que esa suma de esos números sí se puede hacer y da exactamente 2. Esas series de números, unas series infinitas, se llaman series numéricas. Pero aquí con este dibujo, esta raya azul, vamos a entender mejor por qué los griegos no querían aceptar. Veían que había algo raro en esa cosa. No solamente los griegos, hasta el siglo XIX todavía se pensaba así. Porque lo que hizo Zenón fue decir que la carrera completa
estaba dividida en segmentos. El primer segmento 1, después un medio, después un cuarto, etc. Entonces yo los marqué ahí. Claro, al final no pude marcar más porque son muy pequeños, ¿no? Y entonces lo que está pasando aquí es que el segmento entre 0 y 2 lo fue dividido en una cantidad infinita de segmentos. Y eso quiere decir que este segmento de 0 a 2 está conformado por una cantidad infinita de pedazos. Ese infinito, un objeto infinito de verdad, eso no estaba permitido por los filósofos griegos. Y eso fue necesario hacer para que esta suma tuviera sentido. Es decir, la matemática del siglo XIX y de ahí en adelante hasta ahora acepta que existen objetos infinitos. Esta colección de segmentos que forman el segmento completo es un objeto infinito en matemática. Y eso fue lo que pasó. Y que dé 2 no es de extrañar, porque como aquí le va al doble de la velocidad de la tortuga y recibió de ventaja 1 kilómetro, a los 2 kilómetros le alcanza. Y exactamente ahí la va a alcanzar. Y eso representa esa suma. Entonces, eso no tiene misterio hoy en día, pero en aquel momento sí. Y el problema es que se tuvo que aceptar la existencia de conjuntos infinitos para darle sentido a estas cosas. Pero incorporar el infinito en las matemáticas tuvo consecuencias muy profundas. De eso voy a hablar ahora. Bueno, entonces para hablar de eso, hay un fenómeno, otra cosa que está detrás de todo esto, que es todavía más fundamental y que trae resultados todavía más complicados. Y es que, ¿qué es medir? Nosotros, en todo el asunto de la paradoja esta de Zenón, estábamos hablando de medir distancias. ¿Qué es medir? Medir es asignarle, el significado más abstracto de medir es asignarle un número a alguna cantidad, a algún objeto, o a una variable en el caso de lo físico. Eso es medir, es asignar números. Y para eso uno tiene pues las reglas, que las reglas lo que le dan es el patrón de referencia. O sea, uno está suponiendo que a cada segmento le corresponde una longitud, y una longitud es un número. Pero los griegos en aquella época tenían una concepción de número que ha cambiado mucho, y de eso es lo que vamos a conversar ahora. Entonces, los procesos de medir longitudes son muy antiguos. De hecho, la palabra geometría lo que significa es medir la Tierra. Y para esos problemas de medir la Tierra, pues se desarrolló la geometría euclidiana, la geometría que nosotros usamos. Y entre las cosas que aprendieron los griegos y los babilonios, y eso son en muchas culturas antiquísimas, se habían dado cuenta de cómo medir distancias. Y un problema fundamental es un problema como el que está aquí. Es un triángulo que tiene un lado 1, la altura que se supone que es perpendicular, también tiene lado 1, pues digamos 1 metro y 1 metro, y uno se pregunta qué distancia tiene la línea inclinada que se llama hipotenusa. Y los griegos y otras culturas se dieron cuenta que en la longitud de esa hipotenusa y las longitudes de los lados guardan una relación muy precisa. Hay una fórmula muy precisa que le permite calcular esa longitud en términos de las otras. Y la relación es esta, que ese numerito, que se va a llamar raíz cuadrada, si lo elevas al cuadrado, o sea, lo multiplicas por sí mismo, tiene que ser igual al cuadrado de la base más el cuadrado de la altura, que en este caso, en este ejemplo concreto, ambos tienen valor 1, y entonces el cuadrado de ese numerito tiene que ser 2. Para los griegos, los únicos números que existían eran los números fraccionarios, o sea, lo que llamamos números racionales, cocientes. Entonces vamos a explorar un poquito. Por ejemplo, ese número raíz de 2 podría ser 3 medios. Multiplicamos 3 medios por 3 medios y nos da 2,25. No es 3 medios, porque es un poquito más grande de lo que queremos. Podrá ser 7 quintos. 7 quintos al cuadrado es 1,96, un poquito más corto, tampoco es 7 quintos. Entonces, la longitud de este segmento va a ser un número que está entre 1,96, entre 3 medios y 7 quintos. ¿Cuál va a ser? Y esa fue la gran sorpresa, una sorpresa que tuvo hasta implicaciones criminales. Yo no sé si voy a contar eso. Hay ciertas historias que yo solamente voy a decir que las iba a contar y no las voy a contar. Ya van 2. Esta es la segunda.
La segunda es que aquí hubo un misterio extraño, pero porque esta gente estaban organizadas en una secta que se llamaban los pitagóricos. Y entre los miembros de la secta de los pitagóricos había uno que se llamaba Hipaso de Metaponto. Y este señor se puso a pensar en este problema de determinar qué numerito es el que va allí, el que mide la longitud de la hipotenusa, y se dio cuenta que no puede ser un número racional, no es un número fraccionario. No es ningún número de la forma un número entero dividido por otro entero. Eso fue un descubrimiento que cimbró, fue un cisma en la cultura matemática griega, porque los pitagóricos no concebían que hubiesen otra cosa que no fueran los fraccionarios. Y era tanto el fanatismo que prefirieron ocultar ese hecho que divulgarlo. Pero Hipaso lo divulgó y por eso lo expulsaron. Lo expulsaron. Bueno, yo voy a contar un poquito de la historia de eso. Yo noté que hay cierto interés en esa parte de la historia. Murió en circunstancias muy raras. Hipaso murió en circunstancias muy sospechosas. Parece que fue asesinado. Iba viajando en un barco, alguien lo empujó. Se cayó al mar y se ahogó. Y se murió. ¿Y quién sospechan quién pudo haber sido? Pitágoras. Pitágoras en un momento de locura se volvió irracional. Y lo empujó por la borda. Pero no se sabe a ciencia cierta. Yo no quería hablar de esto porque eso no es nada preciso, eso no es lo que yo ando, ¿ok? Bueno, entonces el descubrimiento de los irracionales, eso sí fue una revolución. De verdad, de verdad. Bueno, entonces yo voy a dedicarle 2 láminas más a eso, porque yo quiero que le quede una sensación bien interna, precisa de qué significa que hubo que agrandar el universo numérico, que los fraccionarios no alcanzaban para medir el mundo, hacían falta más cosas. Entonces, ¿qué significa medir? Ya lo he dicho varias veces. Entonces, la idea de medir es colocar una regla que está con marcas, pero todas las marcas son números fraccionarios. Las reglas milimetradas, lo que uno puede poner aquí son marquitas que pueden ser décimas, centésimas, milésimas, cien milésimas, lo que usted quiera, pero esas marquitas solamente representan números fraccionarios. Entonces, la raíz de 2 ocupa un lugar en ese sitio que no tiene una marquita negra encima de ello. Entonces, si uno agarrara este segmento y lo llevara encima de la regla, o llevara la regla allá al segmento, que es lo que uno generalmente hace, pero yo lo voy a hacer al revés. Yo voy a agarrar ese segmento y lo voy a poner aquí encima. Entonces pone este extremo, lo pone en el 0, y el otro extremo lo pone, bueno, donde llegue. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese extremo va a ocupar un sitio donde no hay número. En la época de los griegos, ahí no había ningún número. Era un hueco en la escala métrica. Le hubieran preguntado, Pitágoras, ¿qué numerito hay ahí? Él se queda mudo. No hay número ahí. Ahí no hay ningún número. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, ¿cómo que no puede haber un número? Todo segmento tiene que tener longitud. La experiencia nos dice eso, que a todo segmento se le puede dar longitud. Entonces tuvieron que inventar los números que van a ocupar esos sitios para poder medir todas las segmentos. Y esos números se llaman irracionales. Y si no hubiesen esos números, el continuo no sería continuo, sino tendría huecos. Entonces ya tenemos claro qué significa la creación de los irracionales. Fue llenar una cantidad de huecos que habían en la escala métrica fraccionaria. Bueno, ¿cuál es la visión actual de los números? Los números están dados por expansiones decimales. Por ejemplo, la raíz de 2 es este número, 1,4142, etc. El 5/4 es mucho más fácil, es 1,25, después puros ceros. Entonces los números irracionales tienen una característica muy especial. Uno necesita infinitos datos para poderlo computar, para poderlo determinar, para poderlo describir. Necesitamos infinitos datos. Y ese es el salto conceptual, pasar de objetos geométricos, punticos en una recta,
a colecciones infinitas de dígitos. Y ese fue el salto que se hizo en el siglo XIX y tuvo repercusiones asombrosas. Y es esto. Yo traté aquí de hacer lo que hice antes con la regla. Aquí está, la parte negra es la regla con números racionales, o sea, la regla que concebían los griegos. Y después le puse punticos rojos para señalar todos esos huecos que quedan, porque hay longitudes que no tienen hay segmentos que no tienen longitud fraccionaria. ¿Y qué fue lo que descubrió Cantor al final del siglo XIX? Que hay más puntos rojos que negros. Cuando se hace este proceso y se empiezan a mirar cuántos huecos quedan allí, quedan muchos más huecos que números fraccionarios. La cantidad de números irracionales es mucho mayor que la cantidad de números racionales. Eso fue lo que descubrió Cantor. Eso también es un resultado tan asombroso que yo también le voy a dedicar 2 láminas más, ¿ok? Pero aquí sí no tengo historias, ¿ok? Bueno, sí tengo una, pero yo cuando llegue decido si la cuento o no, ¿ok? Porque todavía no sé. Entonces, ¿cómo hace uno para comparar? Y el método de comparar es muy, muy sencillo, es el que usamos todos los días. Si usted tiene esta cantidad de puntos rojos y esta cantidad de puntos azules, y usted lo logra emparejar, un rojo con un rojo con un azul, uno inmediatamente dice, hay tantos rojos como azules, sin importar cuántos hay. Yo no sé cuántos hay, pero sí sé que hay la misma cantidad. En cambio, si tratamos de hacer lo mismo en este lado, llegamos al final y si nos sobran 2 rojos, pues uno dice hay más rojos que azules. ¿Ok? Entonces, la imagen que yo uso, que aquí están algunos de mis estudiantes y la voy a repetir, es esta. Yo digo que uno va a una fiesta y entra a la fiesta y ve que todo el mundo está bailando. Un hombre con una mujer, un hombre con una mujer. ¿Qué concluye uno ahí? Hay tantos hombres como mujeres. Todo el mundo emparejadito bailando. Ahora, si usted entra a la fiesta y se consigue que hay 2 hombres tristes detrás de una mujer feliz, 2 hombres tristes, esperando con quién bailar y no tienen con qué, pues por supuesto que hay más hombres que mujeres. Esa es la manera de comparar. Y eso lo usamos todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, resulta que Cantor y estos matemáticos alemanes hicieron lo mismo con los conjuntos infinitos y lograron emparejar todos los números de contar que se llaman naturales, los lograron emparejar con todos los números fraccionarios. A cada natural, un fraccionario. A cada natural, un fraccionario. Eso no es sencillo, eso es interesante. Hacer ese emparejamiento es muy interesante. Ahora, el asombro que les causó a ellos y a todos los que vinieron después de ellos fue que trataron de hacer lo mismo con los números reales y no pudieron. Trataron de emparejar un natural con un real, un natural con un real, y de cualquier forma que se les ocurría, siempre quedaban reales sin bailar. Reales que no se podían emparejar con los naturales. Entonces aquí les puse aquí esta rayita como para ilustrar cuál es el proceso. Imagínense que esta rayita negra pues es la recta real, son los números reales. Y tratemos de emparejarlos con los números de contar, que son los que puse arriba. Entonces uno empareja, por ejemplo, los emparejamientos pueden ser muy azarosos. Yo comienzo, le pongo el 1 aquí, a este puntico lo llamo el 1, a este el 2, después a este el 3, a este el 4. ¿Dónde está el 5? Ya no sé, aquí está el 5. Y así va, uno empieza a ponerle numeritos a todos los números reales. Se le acaban los naturales, se acaban, y eso es raro que se acaban, y le quedan reales sin etiquetar. Eso de que se acaben los naturales es lo que a la gente le parece extraño. ¿Cómo puede ser que un conjunto infinito se acabe? Pues sí, Cantor se encargó de demostrarlo, que hay conjuntos infinitos más pequeños que otros. Por eso, como el infinito de los naturales es más pequeño que el de la recta, por eso es que se acaban. Cuando usted trata de contar con los naturales, se acaban los naturales y no ha terminado con los reales. Eso fue lo que descubrieron esto. Entonces, y además después mostró esta última frase, no lo voy a entrar en mucho detalle. Ellos no solamente consiguieron que hay un infinito y otro más grande, sino que hay infinitos infinitos, que los infinitos no tienen límite. Bueno, les voy a contar entonces lo
lo que les prometí. ¿Okay? Esta historia no tiene, aquí no hay, ¿cómo se llama?, problemas policíacos ni nada. No hay sangre, pero pareciera una historia de esas de novela que pronto dicen que estaban hurgando en un cajón en la casa de la abuelita y abren el cajón y consiguen una carta. Una carta que parecía que había estado extraviada. Y dice, no puede ser, esta es la carta extraviada. Y abren la carta y ahí estaba todo lo que había pasado con el abuelo. Y aquella historia romántica de cosas extrañísimas, entonces se develan unos misterios que nunca se habían sabido. Bueno, resulta, y estoy diciendo la verdad, en febrero de este año publicaron en una revista que les recomiendo a todos que la lean, que se llama Quanta Magazine, una revista de divulgación científica muy, muy buena y muy seria. Escribieron un artículo que se llama El hombre que robó el infinito. Y dicen que acaban de descubrir una carta extraviada. Estos dos matemáticos, Dedekind y Cantor, eran grandes colaboradores. Ellos conversaron mucho sobre estos temas. Y en esa soledad que vivieron ellos, porque Cantor vivió muy solo, porque estaba descubriendo cosas tan extraordinarias que a la gente le costaba entenderlas. Bueno, lo cierto fue que colaboraron mucho y el método de mostrar que los naturales y las rectas siempre se llama así, el método diagonal de Cantor. Así se llama porque se lo atribuyen a él. Y me acabo de leer en esa carta que consiguieron en ese cajón, yo no sé dónde estaba ese cajón, pero consiguieron esa carta. Estaba muy bien escrita con una caligrafía perfecta, donde se ve que Dedekind, en la carta que le envió a Cantor, no corrigiendo el método, porque no es que estaba errado, sino presentándolo de una manera más entendible, haciéndolo más pulido. Entonces, el mérito de esa prueba en realidad es compartido. Y eso no se sabía hasta hace poco. Listo, esa era toda la historia, no hay nada más que contar. Bueno, entonces esta lámina se llamaba Domesticando el Infinito. ¿Por qué? Porque realmente aquí se comenzó a domesticar el infinito. El infinito era un monstruo que causaba horrores, como vamos a ver ahorita. Y gracias a los trabajos de Cantor se introdujo herramientas conceptuales matemáticas muy precisas y muy formales y que permitieron trabajar con el infinito igualito como se trabaja con números, con figuras geométricas, con patrones combinatorios, con el mismo familiaridad que tenemos con esas cosas. Bueno, entonces ya estoy casi llegando a algún lugar, a algún sitio estoy llegando. Estoy llegando a esta lámina. Entonces, que por cierto, me llamó mucho la atención que el anuncio de la charla usaba este dibujo y yo lo usé antes que apareciera en el anuncio. O sea, fue una coincidencia feliz de que apareciera el mismo dibujito. Bueno, los infinitos de Cantor aparecen en matemáticas porque son inevitables. Los infinitos no se introdujeron por gusto, por capricho, por locura, por ganas de perder el tiempo. No, si queremos que se le pueda asignar a cada variable continua de la física un número real, necesitamos los irracionales. Y una vez que los irracionales están dentro de la matemática, tenemos dos infinitos. Y una vez que tenemos dos infinitos, tenemos infinitos infinitos. Y eso es una consecuencia de la teoría. Entonces, los infinitos en matemáticas son inevitables si queremos responder positivamente el problema de la medida. Y por eso David Hilbert, que fue un gran matemático alemán del siglo XX, dijo esta frase que se hizo muy famosa y yo la voy a repetir porque es muy bonita. Dice, nadie nos podrá expulsar del paraíso que Cantor ha creado para nosotros. ¿Qué paraíso es ese? El paraíso de los conjuntos infinitos. Ese fue el paraíso donde Cantor nos llevó y yo estoy de acuerdo con Hilbert, a mí no me van a sacar. A mí no me sacan. Bueno, yo voy a terminar con esto, no la charla, sino una primera parte. A mí siempre me ha gustado ver qué piensan los escritores, los poetas sobre estas cosas cuando se consigue, ¿no? Y hay varios que lo han hecho, en particular Borges. Entonces voy a poner una frase de Borges y de otro
escritor italiano, que muestran cómo perciben ellos el infinito. El horror del infinito. ¿Por qué se llama así? Porque esa frase la usaron los historiadores de matemáticas por muchos años y los filósofos. El infinito les causaba horror a los filósofos. No querían enfrentarse a él. No tenían cómo entender eso. Y entonces lo que dice Borges. Hay un concepto que es el corruptor y desatinador de los otros, el infinito. Corruptor. ¿Qué más que las paradojas de Zenón que nos hacen dudar de todo? Las paradojas de Zenón corrompieron el movimiento, corrompen el tiempo, corrompen todo. Uno ve las paradojas y termina pensando, yo no sé qué soy, yo no entiendo. El mundo no existe, ¿o qué será? ¿Por qué? Porque esas paradojas se basan en manipular el infinito. Y lo mismo pasa con desatinador. O sea, desatinador significa que usted ya no atina, ya no apunta en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque está pensando en el infinito. Ese es lo que dice Borges. Y después viene Giovanni Papini, que en lugar de verlo desde ese punto de vista, lo ve de un lado como uno diría que humano, dramático, muy emocional, y dice que el infinito no me aterroriza. O sea, no es como los demás que le da miedo, no. El infinito me disgusta, me ofende. Para sufrir la humillación de mi pequeñez, bastaba la tierra. Entonces él está diciendo, nosotros somos insignificantes, lo que es cierto. Entonces, ¿para qué nos van a comparar con el infinito? Compárenlo con la tierra. Ya es suficiente para vernos bien chiquitos. Entonces, ¿qué es la tierra? La tierra es las cosas concretas, finitas. Entonces yo le voy a hacer caso a Papini. Y voy a dejar el infinito por un rato y me voy a ir a la tierra a ver las cosas chiquitas, concretas, que las podemos contar. A ver si ahí hay cosas que le puedan causar a Papini disgusto o lo pueda ofender. Entonces pasamos a la segunda parte, que es el mundo de lo finito, el mundo de contar. Entonces, esos son los números de contar, que ya hablamos de ellos. Pero la primera cosa medio paradójica y extraña, y de eso va a tratar esta parte de la charla, es que el universo parece finito. Bueno, los físicos piensan que es finito, todo evidencia que es finito. Pero si es finito, ¿cómo puede ser que hayan números grandísimos? Entonces la pregunta es, ¿realmente qué tan grandes pueden ser los números viviendo en un universo finito? Entonces, primero que todo voy a recordar esto, que la notación va a ser un elemento fundamental para entender estas cosas de los conjuntos infinitos, de los números enormes, perdón. Entonces, ¿cómo escribir números grandes? Entonces, esta notación es muy estándar, pero la voy a repasar. Uno pone un 10 y le pone arriba un número más chiquito que se llama exponente, y dice 10 elevado a la 2 es un 1 seguido con 2 ceros. O sea, el numerito que está arriba le dice cuántos ceros pone. 10 elevado a 3, un 1 seguido de 3 ceros. 10 elevado a la 4, un 1 seguido de 4 ceros. Y en general, si uno pone 10 y un numerito n cualquiera, va a ser un 1 seguido de n ceros. Entonces, esta notación es estándar, la que se usa mucho en notación científica, pero para que nos entendamos. Bueno, entonces la primera historia es esta. Ese asunto de estar contando números grandes no es nueva. Eso ya lo hizo quién más, pues los griegos. Yo termino siempre hablando de los griegos. Yo no sé si es que mi bisabuelo era griego, pero todo el tiempo termino echando cuenta de los griegos. Entonces, Arquímedes escribió un librito chiquitico, cortico, según pude ver, apenas como 9 páginas. El libro se llamaba El contador de arenas. Y era que en su época estaba la creencia popular, común, que el número de granos de arena en la tierra, en las playas, en todo el desierto, en todo lo que los griegos podrían imaginarse, era incontable. Que eso no se podía contar. O sea, que era infinito. Y Arquímedes les dijo, no, yo les voy a mostrar que no, que sí es finito y que sí se puede contar. Y Arquímedes pues era un genio de verdad. Y entonces, en esa época, el universo, él no solamente contó los granos de arena que cabían en la Tierra, sino los que cabían en todo el universo, entendiendo el universo lo que ellos entendían por universo. Y ese para ellos el universo era una esfera
enorme. En ese librito él además presenta cómo hizo para medir el diámetro de esa esfera. Hay una serie de ideas que tuvo que inventar para poder estimar el tamaño del universo. Pero después que hizo eso, también estimó el tamaño de un granito de arena. Y después, como él era un gran calculista, pues trató de mirar, esta es la esfera, ¿cuántos granitos caben ahí? Eso es lo que él había que saber. La esfera representa el universo y cuántos granitos caben ahí. Y salió que ahí cabían 10 a la 63 granos de arena. Uno seguido con 63 ceros. Pero ¿qué es lo curioso? Bueno, entre muchas cosas, yo no sé cómo hizo realmente para estimar el diámetro del universo, pero él lo hizo, porque tenía que saber medir distancias de estrellas y todo, y él se imaginó todas esas cosas. Pero para mí lo que me interesa para esta charla es que él tuvo que inventar notaciones. Esta notación no existía. En el lenguaje de los griegos no había herramientas para hablar de números tan grandes. Ellos no tenían cómo expresar un número de ese tamaño. Entonces tuvo que inventarlo. Y lo curioso que lo que dicen es que él inventó una notación que es muy parecida a esta, pero no está basada en base 10. Pero él tuvo que inventar esto, y inventar y desarrollar las reglas que rigen esos exponentes. Entonces, aquí está un punto sobre el que yo voy a hacer énfasis. Para hablar de números grandes necesitamos tener terminología, necesitamos notaciones adecuadas, porque ya el lenguaje en un momento dado no nos va a alcanzar, el lenguaje ordinario. Necesitamos símbolos especiales para poder hablar de números más grandes, y de eso vamos a hablar un poquito ahora. Bueno, veamos dos números grandes también muy importantes. 10 a la 13. 10 a la 13, un 1 seguido con 13 ceros, eso es un estimado del número de células del cuerpo humano. O sea, nosotros, un cuerpito cualquiera por ahí, tiene esa cantidad de células. Un ser, dentro de él hay esa cantidad de cosas. Uno se da cuenta el problema de la dimensión, ¿no? Pero bueno, en un ser humano hay esa cantidad de células. Ahora, el número estimado de átomos en el universo es 10 a la 82, o sea, un 1 seguido con 82 ceros. Yo me di a la tarea de poner los 82 ceros ahí para que los vean. ¿Ok? Véanlos bien, porque es importante. Véanlos bien. Estén seguros que están viendo los 82 ceros. Y le puse los punticos y todo para que vea que eso nadie lo va a poder leer. O sea, usted no va a decir 10 millones, no puede decir nada ahí, no puede decir absolutamente nada. Entonces, bueno, los hindúes inventaron unas palabras hermosísimas para hablar de cosas así, pero yo no soy hindú. Bueno, este número va a jugar un papel importante para el resto de la charla, porque está poniendo un límite a las cosas. Todo está hecho de átomos. Partiendo de ese principio, que no lo voy a discutir, me voy a mirar a Héctor y a Luis, no sé, que todo está hecho de átomos. Entonces, si esa es la cantidad máxima de átomos, eso nos está poniendo un límite a las cosas. Entonces, estos números que están aquí, pues existen en el mundo. Pues 10 a la 13 el número de células, 10 a la 82 es un número que representa algo del mundo físico. Entonces, esos números son realizables en el mundo físico. Los números de contar se llaman números de contar. Y la pregunta es, ¿todo número cuenta algo? ¿Todo número cuenta algo en el universo físico? ¿Cualquier número cuenta algo? Y vamos a ver que no. Que los números de contar no deberían llamárselos así, pero así se llaman. Entonces, esto es otra historia. Yo siempre trato de echar una historiecita para que ustedes descansen. Digan, bueno, ya no está tan pesada la charla, vamos a un descanso, un chismecito, una anécdota, algo así para que se diviertan. Entonces, este señor Edward Kastner, un matemático, en el año 38, se le ocurrió escribir 10 a la 100, o sea, un 1 seguido con 100 ceros. Ahí está completico todos los 100 ceros. Y llamó a su sobrino, que puede ser este muchachito que está aquí. Llamó a su sobrino y le dijo, mira, sobrino, yo quiero que le deje un nombre a ese número. Y él le dijo, no, tío, ese es un número muy... Ajá, le dijo, ese es un número muy bobo. Y le dijo así, ese es un número muy bobo. Vamos a llamarlo Google. A él le parecía que Google sonaba como bobo. Ajá, entonces lo llamó el Google. Prepárense, Google. Entonces, y llamó a ese número un Google. Y después le dijo el sobrino al tío, no, tío, yo le voy a dar uno realmente grande.
uno realmente grande. Esto que estoy contando no es invento mío, ¿ok? Eso está ahí en el internet. Entonces le voy a decir uno muy grande que se llama el Googleplex. Y mire cómo el muchachito lo describió. Él dijo, es un 1 seguido de ceros hasta que se te canse la mano, hasta que ya no puedas más. Esa fue la descripción del muchachito. Y entonces pues, el tío le dijo, bueno, ya va. Eso no me sirve mucho. ¿Qué número es ese? Usted ponga cero hasta que no pueda más, le dijo el niño. Entonces el tío dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a decidir que el Googleplex es un 1 seguido con un Google de ceros. Y en la notación exponencial sería un 10 y en el exponente un Google. Y el Google es esa locura que está allá arriba. Entonces eso se llama el Googleplex. La palabra Google viene de ahí. Cuando iban a registrar la compañía Google, ya el Googleplex era, ¿cómo se dice eso? Conocimiento común. Todos los computistas hablaban del Google, echaban bromas con el Google. Carl Sagan le dedica un capítulo de su serie Cosmos al Googleplex. Ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero se lo dedica al Googleplex. Era un término, yo creo que por muchos años esos dos nombres eran los nombres de números más grandes. O sea, números grandes que tenían nombre, porque los números, ¿quién le pone nombre? O sea, ¿cómo se llama? Ramiro, no. O sea, le pusieron Google, ¿ok? Pero le pusieron un nombre propio. Y este es el Googleplex. Bueno, cuando iban a registrar la compañía Google, el nombre que le iban a poner era Googleplex. Y el tipo que estaba escribiendo para registrar la compañía se equivocó y lo puso Google. En inglés la U no es U, sino W. Entonces se llama Google. Pero hoy en día el sistema, el sitio donde está toda la compañía Google, el complejo de edificios, se llama Googleplex. Entonces, bueno, estos son números enormes. Entonces la pregunta que queremos responder es, ¿qué cosa real, qué cosa del mundo físico puede tener ese tamaño? Ese número cuenta algo. Este número Googleplex cuenta algo. O son números de contar, pero no cuentan. Bueno, hay números que no cuentan nada. Son números de contar que no cuentan. ¿Por qué el Google no cuenta nada? Porque no puede existir una cosa que tenga más de 10 al 82 átomos. No hay nada. Tú no puedes decir, yo tengo un Google de manzanas. No, señor, usted no puede tener un Google de manzanas. Un Google de moras. No puede, ¿ok? Yo tengo una finca con un Google de cabezas de ganado. No, señor, usted no puede tener eso. ¿Por qué? Porque no hay suficientes átomos. Si tú tuvieras 10 a la 100 objetos, de lo que sea, por muy pequeños que sean, por lo menos un átomo tiene en cada objeto. Entonces no hay suficientes átomos. Ese número no cuenta nada del mundo físico. El Googleplex es peor. El Googleplex es más grande que un Google, el exponente de arriba es muchísimo más grande, por supuesto que tampoco cuenta nada, pero peor aún, yo no puedo escribir el Googleplex en expansión decimal completa. Yo no puedo escribir 1 y después un Google de ceros. Y eso fue lo que Carl Sagan hizo en la serie. Hizo una cosa para visualmente, ¿no? Agarró una cinta de papel larguísima, puso un 1, empezó a agregar ceros, y entonces una señora agarraba un rollo de papel y empezaba a recorrer toda la universidad con el rollo con puros ceros para mostrarle qué longitud debía tener un rollo de papel donde esté escrito el Googleplex completo. Y eso no se puede. ¿Por qué? Porque no hay suficientes átomos. Entonces el Googleplex es un número muy raro. Ahí tiene una expresión muy clarita, en el sentido que hay una operación que lo construye. Ese número no cuenta nada en el universo. Ese número no se puede escribir, pero está bien descrito. No se escribe, pero se describe. Entonces el lenguaje matemático permite descripciones muy compactas de números enormes. Con estos simbolitos que están aquí, yo estoy describiendo un objeto que es tan grande que no cabe en el universo. Bueno, esta propiedad del lenguaje matemático no es exclusiva del lenguaje matemático, eso es una propiedad de los lenguajes. Pero en el caso que estoy contando de la matemática, es extraordinariamente, para mí, sorprendente, ¿no? Entonces uno comprime información con los símbolos. Y en el lenguaje usual, por ejemplo, la palabra mar, 3 letricas apenas, y con apenas 3 letras evoca algo inmenso. Entonces el lenguaje natural también tiene un poder de compresión muy alta. Y para eso yo creo que esa es la razón de ser de los lenguajes,
Pero en el caso de la matemática, este símbolo tan chiquito está comprimiendo un objeto que no existe y que ni siquiera lo puedo escribir. Ese es el problema con este señor, que tiene una posición dentro de los números muy rara. ¿Ok? Entonces voy a usar estas tres preguntas. ¿Cómo estamos de tiempo? El tiempo es infinito, no se preocupen, ¿ok? Uy, no, estamos mal. ¿Ah? Bueno, yo voy a usar estas tres preguntas para guiar un poco el resto, que falta poco, no se preocupe, falta poco, para dar el resto de la charla. Yo voy a mirar un número y me voy a hacer estas tres preguntas. Él cuenta algo del mundo físico. Hay algo en el mundo físico, en el universo, que sea contado, sea medido con ese número. 2, el número usted está descrito, pero lo puede escribir en expansión decimal completa. Y 3, ¿hay algún procedimiento aritmético, un procedimiento computacional que permita calcularlo, obtenerlo? Entonces, bueno, vamos a ver los ejemplos. El 100. Pues sí, se puede conseguir en el mundo, sí. Aquí no habrán 100 personas, debieron haber habido, no sé por qué no llegaron tantas, pero aquí usted puede encontrar 100 sillas en cualquier parte, ¿ok? Entonces es realizable. Se puede escribir, sí, ya está escrito, 100, está escrito. ¿Y cómo se obtiene? Por un conteo elemental. El Google, ¿se realiza en el mundo? No. ¿Por qué? No hay suficientes átomos. Se puede escribir, sí, ya lo escribí hace ratos, un 1 seguido con 100 ceros. Y hay un procedimiento para obtenerlo, sí, exponenciación. Esa operación de poner arriba un exponente se llama exponenciación. El Googleplex es peor. ¿Existe algo en el mundo que tenga ese tamaño? No. ¿Que se mida así? No. ¿Lo puedo escribir? No. Ya Carl Sagan nos convenció. No se puede escribir. Es tan largo, tan largo, tan largo, que no cabe en el universo. Pero es muy fácil de describir con una doble exponenciación. Entonces uno ve que estas abreviaciones matemáticas, aritméticas, permiten producir números extraordinariamente grandes. Bueno, entonces aquí para fijar un poquito de nuevo las ideas, con las operaciones aritméticas uno describe. Aquí lo que estamos ahorita hablando es cómo se describen los números, ¿no? Por ejemplo, el 4, pues 2 más 2, 8, 2 por 4, o sumar 2 4 veces, 16, 2 a la 4, o multiplicar 2 4 veces. 65.536, con una operación que no es muy conocida, que generalmente no se enseña eso, que es la tetración, que es como repetir la exponenciación. Entonces, el 65.536 se puede pensar así, como 2 elevado a la 2, elevado a la 2, elevado a la 2. Eso se llama una torre de 12. Esta es una torre de tamaño 4. Y el símbolo que lo inventó Knuth es poner doble flecha. Entonces, esa doble flecha lo que le dice a uno, el 2 lo voy a usar como el numerito que voy a repetir en una torre que tiene longitud 4. Entonces uno pone 4 numeritos. Y ese número es 65.536. Ahora voy a cambiar a una torre de 5. Entonces pongo 5 doces allá arriba. Bueno, arriba del 2, del primer 2 pongo 4. Bueno, eso es lo mismo como el exponente ya lo calculé antes. Eso es 2 elevado a las 65.536. Ese es un número enorme. Es tan grande que yo ni siquiera lo traje, porque tiene 19.700 cifras. ¿Ok? O sea, es un número larguísimo. 19.700 cifras. Con solamente cambiar un numerito en esta operación, el resultado creció enormemente. Y eso ha sido el fenómeno que se ha estudiado recientemente, no sé hace cuánto. Ya no tanto estudiar números como Google o Googleplex, sino estudiar procedimientos que produzcan números que crezcan muy rápido, ¿no? Eso es una ciencia que se llamó Googleología o Googleología. En serio, yo no podía creerlo. Existe la Googleology. La gente que se dedica a estudiar números enormes. Bueno, entonces, aquí tenemos una intuición engañosa. Y es que si uno puede describir con pocos símbolos un número, ¿se puede realizar en el mundo? No. Ejemplo, el Google. El Google está escrito con muy poquitos símbolos. 10 elevado a la 100. 5 símbolos, más la operación de exponenciación. Pero ese no se puede realizar en el mundo. Si puedo describir un número mediante una regla finita,
lo podré calcular para saber exactamente cuál es. ¿No, verdad? Entonces, bueno, y entonces yo les voy a hacer aquí un examen, por supuesto. Saquen lápiz y papel. ¿Okay? Y aquí voy. Imaginemos un número. No es tan en serio. Imaginemos un número. Mira las 3 condiciones que le voy a pedir. Un número que no sea realizable físicamente, como el Google. ¿Okay? Tiene que ser como el Google, que no se puede, en el mundo no hay nada de ese tamaño, ese número no mide nada. Que no podamos escribirlo en expansión decimal completa, el Googleplex. Su expansión decimal completa es tan larga que no cabe en el universo. Entonces, yo quiero un número así, pero le agregué una cosita más. Yo quiero que el número no sepamos cómo se calcula. ¿Ya se lo imaginaron? ¿Okay? Yo quiero que no se pueda, no existe en el mundo, que no se pueda escribir su expansión decimal y que no sepamos ni siquiera cómo se calcula. Suena raro, ¿verdad? Pero yo se los voy a mostrar. Atención, pongan atención, que esta es la parte más delicada de esta charla. Llegué al clímax, el verdadero clímax. ¿Están todos con los ojos abiertos? Lo único importante es que tengan los ojos abiertos. Lo único. Atención a la pantalla, por favor. Ahí está. Ahí está. Este es el número que no se puede calcular, pero ustedes están viendo al castor, pero no, el número es aquel, el BB6. No, no es en broma. Esos números se llaman los números del castor. Ahorita vamos a explicar por qué. Y el número del castor, el 6º número del castor, no sabemos cómo calcularlo. Entonces, para poder hablar de eso, ¿qué significa no calcular eso? Pues hay que hacer un pequeño detour y de nuevo va a necesitar un par de láminas. Este es el cuento del gallo pelón, ¿verdad? Las últimas par de láminas que les voy a pedir es para poder decirles quién es el número del castor, para que se vayan con un número enorme. Bueno, entonces, este número del castor tiene que ver con los límites de lo computable. Y lo computable fue estudiado por un matemático inglés que se llamó Alan Turing, fue un gran matemático pionero en esto. Ustedes muy conocidos porque él apareció como un personaje de Código Enigma, la película aquella donde descifraban los mensajes de los nazis con una computadora. Bueno, el personaje que estaba ahí era Alan Turing. Y él propone, bueno, él y los que estaban en esa época propusieron que el concepto de computable algo es computable si puede obtenerse mediante un procedimiento mecánico con reglas finitas. ¿Ok? Y inventó el modelo teórico que sigue tan vivito y coleando como cuando lo inventó, que se llama la máquina de Turing. Toma un rato explicar todo esto y no lo voy a hacer. Pero la máquina de Turing es un modelo de computación muy, muy sencillo, donde tiene una cinta, donde la máquina puede escribir, en este caso solamente ceros o unos, tiene un lector, y uno puede escribir, ella se puede mover por la derecha o la izquierda, y uno tiene escrito en la cinta las instrucciones. Y la máquina internamente tiene estados, ella cambia de estado, ¿no? Ella a veces está brava, a veces está feliz. No, mentira, ella tiene estados, cambia de estado, y eso es un modelo muy, muy sencillo, pero no voy a entrar en eso. Lo cierto es que ese es el modelo teórico de computación. Todas las computadoras actuales provienen de ahí. Con las computadoras actuales no se puede hacer nada más, mucho más que con esta, se hace exactamente lo mismo. El poder computacional de las máquinas de Turing es exactamente igual que todas las computadoras que estamos usando hoy en día. O sea, eso no cambió. Lo que hicieron fue facilitarlas, hacerlas mucho más fácil de usar. Esto es complicado usarlas, ¿no? Entonces, ¿qué es calcular? Pues calcular, este es un ejemplo muy sencillo, pero esto es calcular. Usted va a multiplicar dos números y sigue unas reglas muy sencillas, la que todos conocemos, 4 por 5, suma, y al final sale. Entonces, eso es calcular. Calcular es seguir reglas finitas. ¿Ah? No, este es multiplicar. Ah, se me olvidó. Entonces, eso es cálculo. Y lo que está detrás de la computadora no es sino cosas como estas. Es aritmética. Al fin y al cabo es aritmética lo que está detrás.
Bueno, entonces aquí llegamos al castor. Los números del castor se llaman en inglés BC Beaver y los inventó un matemático, yo creo que él era húngaro, pero se fue a vivir a Estados Unidos. Eso en el año 60, cuando lo hizo, ahí no se ve. Y se llamó Tibor Radó. Y él inventó para cada número un número del castor. Entonces, el número del castor es este. Uno tiene un número n. Piensan que n es 6, que es el que quiero mostrarles algo del 6. Bueno, de hecho, nada le va a mostrar del 6, porque nada se sabe. Entonces, el número del castor 6 lo que diría es eso. Ok, lo que está haciendo aquí este señor es lo siguiente. Nosotros vamos a restringir. Yo voy a pensar que una máquina de Turing es una computadora actual. Para los efectos de la charla no cambia. Entonces, lo que está diciendo él, usted mire programas que tienen a lo sumo 6 instrucciones. 6. Y que no necesiten un dato de entrada, sino simplemente un programa que haga cosas, no se importa qué. Usted las pone a correr y espera que el programa termine y después cuenta cuántos pasos de computación hizo. ¿Okay? Y se pregunta, entre todas las programas de computadora que tengan 6 instrucciones, ¿cuál es el que tarda más en detenerse? Ese es el número del castor 6. Lo voy a leer. El BBN es el máximo número de pasos que da una máquina de Turing con n estados antes de detenerse. Esos n estados se refieren a las instrucciones. ¿Qué es un paso? Voy a decir para que nos quede una idea. Cuando uno va a sumar 2 más 5 más 8, uno generalmente, usualmente, hace así. 2 más 5 da 7. Y el resultado se le suma el 8. Eso es un paso. Eso es un paso de computación. Si esto lo hiciéramos con una máquina de Turing, hacer esto son muchos pasos. Muchos pasos en una máquina de Turing. Porque la máquina de Turing es como si usted fuera a construir una molécula a partir de átomos. Usted va a construir una molécula de azúcar y usted comienza con los átomos. Tiene muchísimo que hacer. Las computadoras de hoy en día, las calculadoras, hacen estas cosas con un golpecito de dedo, ¿no? Pero en las máquinas de Turing, estas cositas todas requieren muchos pasos. Por eso es que este numerito, aunque usted tenga una limitación del número de instrucciones, puede ser que la máquina de Turing haga muchas cosas antes de detenerse. Bueno, ¿por qué lo llamó castor ocupado? Porque esa es una expresión en inglés que hace referencia a estos animalitos que construyen con muy pocos recursos, n recursos, construye embalses enormes. Y así le dicen a la gente, ¿no? Es un busy beaver, un tipo que trabaja mucho, hiperactivo, ¿no? Entonces él usó esa expresión, el nombre es de él, eso no fue inventado por otro, ese fue el que inventó. Entonces, bueno, yo les voy a presentar lo que se sabe sobre los números del castor. Bueno, Radó logró calcular los 3 primeros. Si solamente hay una instrucción, pues lo que más va a hacer es un paso, ¿se entiende? O sea, es natural. Si usted permite 2 instrucciones, puede construir un programa que tarde 6 pasos antes de detenerse. Y ningún programa con 2 instrucciones puede tardarse 7 pasos. 6 es el máximo. Si con 3 instrucciones ya puede conseguir un programa que tarde 21 pasos. Eso fue las 3 cosas que él hizo en el año 60, con la ayuda de sus estudiantes. En el año 83, 23 años después, lograron calcular el 4º número del castor y vieron que había un programa con 4 instrucciones que tarda 107 pasos en detenerse. 40 años después de un esfuerzo colectivo de mucha gente que participó en esto, en el año 2024 lograron calcular el número del castor 5. Y existe un programa con 5 instrucciones que tarda 47.176.870 pasos. Eso es gigantesco. Con muy poquitas instrucciones, ese castor construyó un embalse enorme. Y después también es difícil, las 2 cosas son difíciles. Concebir esas máquinas de Turing que hagan eso y después probar que cualquier otra máquina de Turing con 5 instrucciones no pasa de 47.176.870. El número del castor 6 no se sabe cuál es. Se tiene esta cota que no es muy buena, por cierto. Esto es una torre de 9,2.
Ujú. Pero los expertos de esto, los conocedores del tema, piensan que ese número no lo vamos a calcular nunca, que ese número va a ser desconocido para la humanidad. ¿Qué es lo que pasa con los números del Castor? Que la colección de números del Castor, toda, completica, no es computable. No existe ningún programa de computadora que me genere todos los números del Castor. Puede generar algunos, pero no todos, porque ese es un ejemplo de los límites de la computación. Para eso fue que Tibor Radó lo hizo, para dar un ejemplo un poquitico más intuitivo de lo que ya Alan Turing había demostrado, que existen procesos que no son computables. Y creo que estamos llegando al final ya. Bueno, para completar la tablita con la que comencé, con las 3 preguntas: realizable físicamente, se puede escribir su expansión decimal, hay una operación que lo determine. Ya vimos que el 100 tiene sí, 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 el Google no, sí, sí, el Googleplex no, no, sí, los números del Castor es no, no, no. Esos son ejemplos de números que existen, pero que no sabemos nada de ellos. Ese es el asombro que está aquí. Y yo puse esta frasecita así para que todos queden contentos, que hay números finitos tan inalcanzables como el infinito. El infinito dice, bueno, no, eso no existe, eso no se alcanza, pero es que esos números en la práctica son inalcanzables. Y ya llega el epílogo, ¿ok? Estoy terminando, por fin. La charla era finita, pero enorme. ¿Ok? Bueno, hay una idea que conecta las dos partes. Yo quería estas dos partes que estén conectadas por una idea común. Y es esta. Recapitulando, el problema de la medición exigió la introducción de los infinitos de Cantor. ¿Por qué? Para poder describir coherentemente el mundo continuo. Longitudes, áreas, volúmenes, tiempo, temperatura, presión, todas esas variables continuas de la física requieren que los reales estén completos. El desarrollo de la aritmética, las operaciones más básicas de la matemática, llevaron a reglas de cálculo muy sofisticadas, las máquinas de Turing, y que obligaron a extender sin límites los procedimientos para producir números. Entonces están estas torres que producen números muy grandes y están estos procedimientos computables que producen números que no sabemos cuáles son. ¿Qué tienen de común esto? Que ambos objetos son ajenos a la experiencia, no existen en el mundo, nadie los va a poder ver, pero su existencia es inevitable a partir de la teoría. La teoría, la geometría en este caso y la aritmética en este caso nos obliga a que existan, aunque no existen en el mundo. Una cosa es el modelo matemático del mundo y otra cosa es el mundo. Bueno, el modelo matemático exige los infinitos y exige números incalculables. Gracias.